Hola gente, ¿qué tal? Después de un buen tiempo regreso con un video de destinos. Esta vez voy a hablar de un destino mágico, una belleza natural incluso considerada por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad. Pero antes de empezar, sí te pido por favor que me apoyes dándole un like y suscribiéndote al canal, es totalmente gratis y me ayuda bastante a seguir subiendo más contenido al canal. Y bueno, sin más, comenzamos. Tengo la percepción de que solo pocas personas de Latinoamérica conocen la isla Jeju. O bueno, a menos que estés un poco familiarizado o familiarizada con los dramas coreanos. Pero para ser sinceros, es bastante famosa a nivel mundial, ya que no solo fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, sino también en 2011 fue elegida como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Y bueno, ¿cómo no hacerlo si toda la isla es un lugar mágico? Muy lejos de toda la tecnología y ruido de la capital. Pero sin duda, un lugar que uno debe visitar en la vida es el pico del amanecer de Seomsan, o también llamado Sunrise Peak o Seomsan Ilchulbong. Esta montaña volcánica fue formada hace más de 5000 años por erupciones volcánicas en el mar. Tiene 180 metros de altura y su cráter posee 600 metros de diámetro. Este lugar se encuentra ubicado a unas 2 horas del centro de la ciudad de Jeju, por lo que yo recomiendo contratar un tour para poder llegar. Y bueno, a diferencia de Seúl, el transporte público hacia las afueras del centro de la ciudad es un poquito más limitado. Por eso, si es que vas por primera vez, lo mejor es que contrates un tour y ya cuando te familiarices con la isla tranquilamente puedes alquilar un auto y tomar el rumbo que quieras, porque en verdad toda la isla es bien chévere. Para llegar a la cima del pico puede ser bastante cansado, sobre todo para las personas que no están muy acostumbradas al ejercicio. En ese tiempo yo con 29 años y unos kilos de menos me demoré unos 40 minutos y eso que descansaba de rato en rato, pero sí es extenuante. Sin embargo, vale totalmente la pena llegar a la cima. Desde ahí puedes tener una vista privilegiada a toda la isla, incluso a la isla Udo, que se encuentra a unos kilómetros fuera de Jeju. Respecto a la comida, hay restaurantes en la entrada de la atracción turística, pero son un poco caros tomando en cuenta el costo-beneficio. Tal vez te salga mejor comer de camino o incluso llevar tu propio almuerzo. Y bueno, si tu visita es a primeras horas de la mañana, puedes tal vez incluso pedirle a tu hotel que te prepare un lunchbox. Y eso te hará aguantar hasta por lo menos las 2 o 3 de la tarde, ya que a esa hora estarás más o menos de vuelta a la ciudad. Toma en cuenta también que ver el amanecer en la cima del pico es una experiencia totalmente distinta y única. Así que si tienes la oportunidad o tienes ganas también de verlo, tienes que salir prácticamente de madrugada, ¿no? Como tema aparte, te recomiendo que siempre revises el pronóstico del clima, ya que como en todo Corea, las lluvias son bastante fuertes y pueden arruinarte el paseo. Igual siempre lleva un raincoat o algún paraguas, que esos los puedes encontrar en las tiendas por conveniencia y no son tan caros. ¿Has pensado en realizar alguna vez un tour asiático? En caso te animes, Jeju debe ser una parada obligatoria para visitar.
Y bueno, espero que les haya gustado el video y sin más yo me despido. Chaufa.